Hola, bienvenido a otro video tutorial de Java. En este video tutorial vamos a ver qué es la palabra reservada this y cómo usarla. Para ello, mejor relación como siempre con un ejemplo. Hay básicamente 6 formas de utilizar this. La primera es utilizarla haciendo referencia a la variable de una instancia de la clase. La segunda, invocar el método de la clase actual implícitamente. La tercera, usarla para invocar el constructor de la clase actual. La cuarta, para pasar como argumento la llamada al método. La quinta, como argumento la llamada del constructor. Y la sexta, para devolver la instancia de la clase actual del método. Vamos a verlas poco a poco y vamos a ir explicándolas. Para empezar, tenemos aquí una clase llamada clase ejemplo, en la que vamos a demostrar ¿por qué se utiliza this en este ejemplo debido a que hace referencia a las variables de la instancia de la clase? Para ello vamos a ver el tipo de problema que tenemos, en el cual tenemos dos variables en esta clase, con un constructor y un método mostrar. En el primero, si por ejemplo quisiésemos instanciar las variables de nuestra clase a través del constructor y lo que dijésemos era variable 1 es igual a variable 1 y variable 2 es igual a variable 2, el propio Java o el propio IDE no sabe cuál es la variable al cual estamos referenciando, ya que el nombre de las variables son exactamente los mismos. Para ello, simplemente utilizamos this, aquí también, para hacer referencia a que nuestra variable que queremos inicializar con el mismo nombre tiene que ser de la instancia que hemos creado. De la misma forma, si nosotros quisiésemos poner en un método, estas son las variables, no nos utilizaría falta utilizar this, ya que de por sí Java o el IDE, ya que no hay ningún tipo otro de variable que tenga el mismo nombre, es el que estamos utilizando, es el de la instancia de la clase. La siguiente forma que tenemos para utilizar this es llamando los métodos de la misma clase. Por ejemplo, si nosotros creásemos otro método de la clase que fuese mostrar más, y en esta clase queremos hacer implícitamente referencia a que queremos llamar el método de nuestra clase, podemos utilizar this.mostrar. Que ya de ahí estamos diciendo implícitamente que el método que queremos llamar es exactamente el método de nuestra clase. También podríamos hacerlo de la misma forma, pero puede dar confusión, ya que no sabes de dónde viene este método ni a qué está referenciado. De esa forma, con this sabemos exactamente que este método está dentro de nuestra clase. La tercera forma de uso de this es referenciando al constructor de nuestra clase. Si, por ejemplo, nosotros tuviésemos un constructor vacío que fuese clase ejemplo y de aquí tuviésemos que hacer algo, por ejemplo, clase inicializada, y nosotros quisiéramos ejecutarlo constantemente de otro constructor, la forma que tendríamos que hacerlo es, por ejemplo, utilizar this, y de esta forma estamos llamando nuestro constructor dentro de otro constructor. Obviamente, también podemos tener, por ejemplo, otro constructor en el cual sea string variable 1 y lo que hacemos es que nosotros hacemos variable 1 y al siguiente le utilizamos otro tipo de constructor. De esta forma, aquí en el ejemplo de tercer constructor, estamos llamando al constructor con dos parámetros, al constructor de dos parámetros estamos llamando al que no tiene parámetros y así sucesivamente. De hecho, para utilizar este tipo de this, tiene que ser justo en el momento de la primera línea antes del constructor. Si por algún motivo nosotros quisiésemos utilizar this no siendo la primera línea del constructor, esto nos puede dar un error diciendo que la llamada this tiene que estar en el primera línea en el constructor en el cuerpo del constructor. Otra forma de utilizar this es pasándolo como parámetro en nuestro método, en un método. Por ejemplo, en mostrar más, lo que queremos hacer es que se muestre las variables de nuestra clase. Por ejemplo, está aceptando como parámetro una clase ejemplo, que sea clase ejemplo. Y de esta forma, aquí haremos que clase ejemplo, variable 1, clase ejemplo, variable 2. Mostrar más, digamos, por ejemplo, println, mostrando más. Y podemos hacer mostrar this. Y de esta forma, lo que estamos diciendo es que nosotros estamos pasando a el parámetro de nuestro método la referencia a nuestra clase con this. Y de hecho, si lo ejecutamos aquí, o sea, clase ejemplo igual a new
clase ejemplo, que aquí podemos decir ejemplo 1 y hacemos clase ejemplo.mostrar más. Si lo ejecutamos, vemos que exactamente nos dice mostrar más, como vemos en nuestro método, mostrar más, y estas son las variables ejemplo 1 y ejemplo 2, que es la que hemos pasado ejemplo 1 y ejemplo 2, que es el mostrar más, pero mostrar más no hace falta que le enviemos la instancia del objeto de nuestra clase, no hace falta que le enviemos el objeto de nuestra clase, ya que directamente llamando el método, sabe que this es la misma instancia que nuestra variable aquí en el ejemplo. Y una vez pasado a través de nuestro método, utiliza las variables que le hemos pasado a través de this, utilizando nuestros valores. De la misma forma, también podemos hacer lo mismo con los constructores, ya que si digamos nosotros tenemos un constructor que le podemos pasar por parámetro una clase de ejemplo, tipo clase ejemplo, y de ahí, por ejemplo, podemos this.variable 1 igual a clase ejemplo punto variable 1 o this.variable 2 igual clase ejemplo punto variable 2, podemos utilizar lo mismo en este ejemplo. En vez de mostrar this, lo que vamos a hacer es en clase crear una nueva instancia de clase ejemplo que sea clase ejemplo igual a new clase ejemplo, y en este correctamente le decimos aquí this, ya que en este this llamará a nuestro constructor en esta clase y copiará los valores, y en mostrar podemos decirle que sea la clase ejemplo y será exactamente lo mismo, que tendrá los mismos valores pero con los valores de nuestra instancia. Otra forma también es que nosotros podemos retornar la instancia de nuestra clase a través del método. Por ejemplo, decimos public get instancia, vamos a decir, y podemos hacer retornar this y cambiamos para que retorne this. Y de esa forma, cuando nosotros llamamos a get instance o get instancia, estamos utilizando nuestro objeto. Este tipo de ejemplo suele ser bastante práctico cuando queramos utilizar el patrón de diseño builder, que eso lo veremos en otro vídeo un poco en el futuro. Para probar que realmente es la misma instancia, lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que podemos hacer es poner un system.out.println de la clase ejemplo, que nos mostrará la valor en el puntero de la clase ejemplo, y podemos utilizar otro system printing out de la clase ejemplo punto get instancia. Si lo ejecutamos, vamos a ver que es exactamente la misma dirección de memoria. Aquí vemos la misma dirección de memoria. Bueno, y eso básicamente todo sobre this. La verdad es que no tiene muchas cosas, simplemente es bastante útil de saber. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si tienes algún tipo de duda, por supuesto, siempre puedes dejarlo en la caja de comentarios. Si te ha gustado y quieres apoyarme en este canal, tengo más vídeos en la lista de reproducción de cómo puedes aprender más sobre Java. Subo vídeos todas las semanas, así que si te ha gustado, por favor suscríbete y dale a un me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.